incluso criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. Asimismo, en varios países ha sido aceptada a nivel estatal, como acá en Uruguay, y la sociedad sigue estando, ojo, muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace muchísimo tiempo. El origen de esta celebración se remonta a los disturbios de Stonewall en el 1969, y es que la madrugada del 28 de junio de 1969, una redada policial en el pub de Stonewall Inn, en el barrio Greenwich de Nueva York, hizo que estos acontecimientos se tomaran como el día de hoy, como el Día Internacional del Orgullo LGBT. Y de cierta manera, para darle tendencia a lo que se conmemora hoy, estamos con Sebastián Mira, quien hizo un alto en sus actividades para atender la nota en la emisora por cuestiones de trabajo, de actividades. Pero sí, incluso de tantas veces que lo hemos citado, siempre ha tenido actividades, pero bueno, hoy combinamos para que gracias a Dios pudiera estar con nosotros, aunque sea telefónicamente. Así que creo que ya está ahí. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, estoy por acá. Gracias, Sebastián, por atendernos. Como tú y yo sabemos, nomás creo que tantas veces te hemos convocado, y bueno, hoy justamente se dio en ese día tan especial para ustedes. No, gracias a ustedes por recordarnos siempre. No, ojo, recordamos todo el año. Beatriz, solamente que bajes un poquito el retorno, porque si no me va a acoplar. Un poquito nomás. A ver, ¿ahora? En mi auricular casi todavía. ¿Se siente bien, Ricardo? Sí, bien. Perdóname, ¿me escuchás bien vos a mí? Sí, te escucho. Bien. El día de hoy, 28 de junio, cuando uno ve los informativos, tal vez uno piensa de que se ha hecho, o sea, los que no se preocupan por estos temas, tal vez piense que se ha hecho, y creo que sí, se ha hecho tal vez un tema más comercial que reivindicativo, y esto tal vez haga menos visible la verdadera situación del colectivo LGTB. ¿Me parece a mí o es así? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que hay una expresión en inglés, porque todavía no logramos acriollarla, que se llama pinkwash, que justamente es lo que hacen las empresas en estas fechas conmemorativas o fechas que tienen, que son más emblemáticas para la comunidad LGBTIQ+, que según los estudios de mercado es una comunidad que aporta muchísimo a la economía, justamente por su independencia económica, porque muchas veces son personas solteras o que no tienen hijos, entonces aportan mucho a la economía de los lugares. Entonces las empresas con estudios de marketing se han dado cuenta de esto, de quiénes son sus grandes clientes, y justamente levantan la bandera en estas fechas, pero solamente lo que hacen es eso, ¿no? Tratar de mostrarse como aliados de la causa para tener un incremento en lo que son las ventas y la aceptación de las marcas. Y eso también ocurre acá en Uruguay, en Rivera también. Yo te conté una vez también, me acuerdo, que cuando hacemos cuando armamos la mesa coordinadora de la Marcha Binacional de la Diversidad, nosotros buscamos el apoyo de empresas también para poder financiar los espectáculos artísticos, los alojamientos, la comida, los pasajes de ómnibus. Y antes de eso siempre hacemos como un relevamiento de las empresas que conmemoran el 28 de junio, por ejemplo, el Día del Orgullo LGBTIQ+, hacemos como una lista y luego hacemos algunas cartas contándoles quiénes somos, cuáles son los eventos que venimos organizando y pidiéndoles una colaboración. Y el año pasado identificamos algunas empresas en Rivera que celebraban el Día del Orgullo LGBTIQ+,
y cuando nosotros nos acercamos para invitarlos al evento y pedirles algún tipo de colaboración, no tuvimos ninguna respuesta. Y generalmente es eso lo que ocurre. De la empresa para afuera se muestra una cosa, pero de la empresa hacia adentro es otra completamente diferente. Aunque sí hay empresas que tienen que están muy comprometidas con la causa, sobre todo en la capital. Ahora, por ejemplo, tenemos una empresa, que no voy a decir el nombre todavía, de esas de telemarketing en Montevideo, que contrata muchísimas personas LGBTIQ+, sobre todo de acá del interior, por el tema de que hablan portugués, y es una de las empresas que se ha mostrado interesada en ser uno de los sponsors de nuestra marcha. Entonces, así como hay muchas que usan esto como una forma de marketing, también hay las que en realidad tienen una conciencia social y se preocupan realmente por la comunidad. Bien, muy buena tu acotación. Digo, si bien creo, y no me equivoco, Uruguay desde hace mucho tiempo, y espero que siga así, que siga siendo el líder en los derechos de la LGBTQ+. Ahora, se acatan las leyes en todo sentido, en cuanto al respeto que se les debe tener, en cuanto a la cuota de inserción laboral, creo que parte siempre de las reivindicaciones del colectivo, Sebastián Guidá. Sí, no, qué bueno que lo preguntes porque uno piensa que cuando estas cosas se legislan bueno, y quedan en el papel, todo empieza a funcionar. Y en realidad que si bien somos un país pionero en un montón de leyes que fueron aprobadas en las últimas décadas, diría yo en la última década, la aplicabilidad y el tiempo que demora en que esa legislación en realidad, que tú puedas ver un cambio, creo que van a llevar 10 años más. Sabemos que hay una ley integral para personas trans. El tema de la ley está como que muy centralizado, parece que el interior tiene que asimilar las cosas 10 años después. Vemos que los llamados, por ejemplo, cupo laboral para personas trans, hay poquísimas empresas e instituciones que lo están cumpliendo, inclusive cuando hay cupos por un llamado de una institución nacional, es un cupo para todo el país, así que imagínate que qué diferencia o qué inserción laboral vas a tener de personas trans si sabemos que en el precenso que se hizo solo de personas trans eran como mínimo 100 y algo de personas por departamento, si tú tenés un cupo a nivel nacional. Entonces hay un montón de cosas que están costando muchísimo, y vemos como el proceso es lento, por eso siempre estamos atentos, no hay que celebrar solamente lo que se logró, sino también hacer como un control de si esas cosas se están implementando realmente. Acá en Rivera, por ejemplo, el acceso a la vivienda no está pensado desde la ley integral para personas trans. El acceso a la salud, a la hormonización, al tratamiento endocrinológico tampoco, no hay ninguna policlínica. Las chicas tienen que viajar o se tienen que auto-hormonizar. Hemos recibido en nuestro espacio de escucha siempre madres preocupadas por sus hijos y sus hijas, que son personas trans y no tienen con quién consultar. El tema de la educación, la no discriminación, que son leyes que están hace bastante tiempo, y el año pasado vimos episodios de transfobia con docentes y con la administración de centros educativos. Este año suceden cosas terribles como el racismo, la xenofobia, el machismo, y la xenofobia dentro de instituciones educativas. Entonces vemos que hay un montón de leyes que están vigentes hace muchos años y que la gente aún no ha asimilado desde dónde está parado, ¿no? Que un educador no sepa cuáles son las leyes que están vigentes, qué tipo de discursos se tienen que evitar, de qué maneras debemos respetar a nuestros estudiantes con sus orígenes étnico-raciales, con sus identidades de género, orientaciones sexuales, todo ese tipo de interseccionalidades que vienen cada uno de los estudiantes que tenemos en un aula y que son cosas que si tú lo cuentas parecen increíbles que estén sucediendo en el 2023 y después de que fueron aprobadas tantas leyes. La izquierda en el mundo, la izquierda en el mundo ha tomado como propia, por lo menos es la visión que uno tiene, ¿no? Como propia, y es una pregunta, por supuesto, la bandera del colectivo con respecto, ojo, y en perspectiva comparado con los partidos más conservadores.
Yo también llámense en derecha. Y prueba de esto es el caso Penader Romina Celeste. Mira, yo creo que en realidad globalmente la izquierda ha apoyado a los movimientos sociales porque justamente la izquierda fue armada dentro de lo que son los sindicatos y los movimientos sociales. Claro, claro. Pero todo lo que se ha logrado en realidad tiene que ver con las movilizaciones, con el trabajo, con el pienso, con horas de trabajo, de redacción, de pensar cómo queremos que se hagan las cosas desde los movimientos sociales. Igual no sé si es una tendencia así tan global, porque podemos pensar en algunos gobiernos mundiales que se dicen de izquierda y que son totalmente homolevotransfóbicos con políticas sumamente excluyentes. Y así como también hay partidos tradicionales que algunos sectores, no tan visibles, capaz que un poco más tímidos, que abrazan la causa y que apoyan a los movimientos sociales también. Me parece que el movimiento, por ejemplo, el movimiento queer, el movimiento LGBTIQ+, ha tratado de desvincularse de lo que es la política partidaria, ¿no? De lo que son las banderas políticas. No. Si bien cada persona puede tener su orientación política y que es obvio que, obviamente que las personas LGBTIQ+ van a apoyar un gobierno que sea más progresista y que apoye los derechos de las minorías, no sé, no sabría decirte si los gobiernos de izquierda realmente tienen tanta incidencia como se lo demuestra, que muchas veces tal vez es negativo, ¿no? Porque nuestros movimientos terminan siendo identificados como un apéndice de la izquierda y no es así realmente. Como los sindicatos. Claro. Sí. Ojo, en algún momento tú dijiste de que el movimiento, perdón, o capaz que lo malinterprete yo, se identifica con los partidos de izquierda y no con los conservadores, por no discriminar tanto. Pero yo lo que voy es a lo siguiente, por supuesto que no son los partidos que se arriman a ustedes, tú lo dijiste también, sino ustedes que se arriman a los partidos, por supuesto, que por lo menos buscan una igualdad, más que una solución, capaz que una igualdad. La solución está dentro de cada uno también. Se siguen sufriendo, y yo creo que sí, acosos de diversos aspectos de la vida, e incluso siguen las condenas en algunos países, Sebastián. Sí, no, terriblemente, sobre todo en países del continente africano. Tenemos el caso de Rusia, ¿no? Que es una potencia mundial y que tiene un discurso totalmente contra el LGBTI, que condena la propaganda, como dicen ellos, la propaganda gay. Tenemos casos también ahí en la región de la frontera con Rusia de países que inclusive se está investigando si no hay guetos o campos de concentración de personas gay. Hay países del mundo del Medio Oriente, del mundo islámico, que condenan a muerte a las personas homosexuales. O sea, si tú te fijas en un mapa global, tú vas a ver que si bien ha habido un avance, hay un montón de países que todavía continúan condenando las relaciones homosexuales, la mayoría en África, muchos que tienen pena de muerte para homosexuales, y comparado con los países que tienen matrimonio igualitario aprobado, que son en su mayoría de la parte sobre todo en Europa, Oceanía, América del Norte y América Latina, pero en el continente africano y asiático no hay ningún país que apruebe matrimonio igualitario. Los afectados o los incluidos en el colectivo LGBTQ más suelen ser solos porque no responden o no corresponden a una regla establecida de sexualidad o género establecida al cabo de tantos años. Claro, hay un modelo hegemónico que es que en realidad tampoco no solamente ataca a las personas LGBTIQ+, ¿no? El modelo imperante hegemónico es del varón blanco, cisgénero y heterosexual. Entonces todo lo que se escape de esa norma, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas
que tienen una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente, las personas que tienen una religión que no es aceptada dentro de la hegemonía, por ejemplo, las personas umbandistas, espiritistas, las personas gitanas. Entonces creo que es una práctica que está como que muy instalada dentro de las sociedades, discriminar a las minorías y a lo que se escapa de la heteronorma, de lo hegemónico y de lo que la gente quiere ver, ¿no? Que son personas blancas, heterosexuales y cisgéneras. Inclusive ha cambiado mucho en la publicidad, que si tú recuerdas, hace unos 10 años atrás, tú no veías personas afro en campañas publicitarias. En nuestra misma ciudad, por ejemplo, las propagandas de Gorda supermercados, tampoco, no ves tampoco. claro, en las campañas de supermercados en nuestra ciudad, hace poco menos de 2 años, si tú te fijabas en los catálogos, en las revistitas esas que muestran, las familias que estaban en las portadas de esos diarios, esos periódicos con ofertas de los supermercados, eran personas rubias, de ojos azules y blancas, que se escapa bastante de la población que nosotros tenemos en la frontera, ¿no? Nada que ver. Entonces no es una imagen identificatoria con el cliente que está justamente haciendo sus compras en el supermercado, pero la imagen que queremos vender es esa, de que es un lugar para personas así. A ver, según mi percepción, y creo que es la percepción de la mayoría, el colectivo, la sociedad LGBTQ está dentro de otra sociedad más común, por así decirlo de alguna manera. Está dentro, pero no integrada. O sea, está dentro de la sociedad, pero como una sociedad, como un colectivo separado de lo que es común, como tú decías vos, personas blancas, hetero y de repente alguna cualidad o no más. ¿La percepción es correcta? O sea, que están dentro de la sociedad, pero siguen siendo LGBTQ. Sí o no, tal vez muchas veces lo que ocurre es que se forman como guetos, ¿no? O como comunidades dentro de las sociedades. Cuando uno no se siente identificado o no se siente acogido o respetado en ciertos ambientes, por ejemplo, que tienen una predominancia de varones heterosexuales o de personas blancas, me refiero a lo étnico-racial, ¿no? Muchas veces uno no ocupa esos espacios, ¿no? Entonces hay como que algunas barreras que siempre afectan mucho más a la comunidad LGBTIQ+, y también a otras comunidades como los afrodescendientes. Bien. Pregunto esto porque digo, yo creo que cada persona debería vivir su orientación sexoafectiva sin necesidad de identificarse con un estereotipo determinado. O sea, tal vez no tendría que existir el día de hoy, o sea, como conmemorativo. No sé si me Sí, explico. sí, eso sería la situación ideal, pero cuando tú ya naces y te están diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer, cómo podés y no podés vestirte, qué juegos podés jugar, qué juegos no podés jugar, qué colores podés elegir, cuáles no, qué cosas son de hombre, qué cosas son de mujer, qué cosas no debes hacer, qué cosas no debes decir. Hay una frase que yo te dije una vez, y no mal lo recuerdo, que es de un activista argentino que se llama Carlos Jauregui, que dice así: en una sociedad que nos educó para la vergüenza, o sea, para que nosotros seamos la vergüenza, porque siempre nos dijeron, ser amanerado es una vergüenza, ser homosexual es una vergüenza, en otras palabras capaz que más peyorativas, ser lesbiana es una vergüenza, ser travesti o transexual es una vergüenza. El orgullo justamente es la respuesta para esa educación que nos dieron en la sociedad, de que todo lo que nosotros éramos era una vergüenza para la sociedad. Obviamente que no debería existir en un mundo ideal, pero lamentablemente todos fuimos criados en ese contexto de discriminación y de que toda nuestra existencia era una vergüenza. Vos fíjate que recién en el año 1990 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de lo que era en la lista de enfermedades mentales. O sea que todas las maestras que nosotros tuvimos, nosotros que somos niños de los 80 y 90, fueron maestras instruidas y formadas con literatura que decían que las personas homosexuales eran enfermos mentales. Entonces, imagínate, hoy en día obviamente las cosas van cambiando porque justamente por estos pasos que se fueron dando, la bibliografía también cambió, la formación docente, la formación de profesionales en la salud, la formación de
del personal y del ciudadano en sí fueron cambiando, pero los niños y niñas de los años 70, 80, 90 y más atrás padecimos todas estas circunstancias dentro de los sistemas. Imagínate tú que recién en el 2018 la misma Organización Mundial de la Salud quitó a la transexualidad de la lista de enfermedades que tenían que ver con un desorden mental. Estamos hablando de un par de años. La, la educación en Uruguay, ¿no? Sí. Y esto tal vez lo podamos llevar a países del primer mundo. Pero la educación como sistema, ¿tiene en cuenta los reclamos de ustedes? La educación como sistema... Digo, el momento de que el profesor entra al aula, cualquier materia que sea, tiene en cuenta que está hablando para todos. Por ejemplo, y no voy a caer en la bobada de lenguaje inclusivo, eso creo que es una discusión, a mi entender, que puede aportar o no puede aportar nada. Pero voy a lo real. Cuando un profesor los mira y no sabe cómo llamarte, si siente él o ella. ¿Sí? Claro, pero es tan fácil resolverlo, Serrano, porque tú cuando conoces a alguien le decís, ¿cómo te llamas? Sí. Si la persona te dice un nombre femenino, es obvio que va a querer que tú te dirijas a ella como en femenino. Lo primero que tienes que preguntarle a alguien, hoy en día por educación, que en cualquier país de Europa y del primer mundo, como dijiste recién, te van a preguntar para después saber cómo se refieren a vos, es ¿cómo quieres que me refiera a ti? Y eso se lo preguntan a cualquier persona, con el aspecto que tenga, porque a partir de ahí comienza el diálogo, y ahí no hay error. El docente el primer día cuando se presenta, yo soy docente también, y cuando quiere conocer a sus estudiantes, tiene la apertura de que sus estudiantes le digan el nombre y que si en algún momento hay un estudiante que no se siente identificado con ningún género o con otro género que no corresponde con el nombre que está en la lista, le puede decir al docente, mira, mi nombre social o el nombre que me gusta que me llamen es tal, yo todavía no hice el cambio de nombre, pero me gustaría que me llamaran con este pronombre y con este nombre. Que eso no te dificulta nada en el aula, porque es lo que se hace usualmente cuando el docente tiene una capacidad como para controlar las situaciones y poder hacer que todos los estudiantes se sientan a gusto en un entorno de aprendizaje. Eso no ocurre, no es muy frecuente. Inclusive no es frecuente ni que el docente se importe en saber quiénes son los estudiantes que están en su aula. Y en Rivera hemos tenido bastante problema con eso. Hay algunos docentes en otros departamentos que están vinculados a programas y a capacitaciones, que tienen una noción de que la educación es un proceso que ha cambiado muchísimo y que hay que ver otras formas de aprender, enseñar y también de incluir, pero hay docentes que continúan con la misma doctrina y muchas veces tiene que ver con cosas que traen desde su hogar, ¿no? Como creencias religiosas, etcétera, que las terminan traduciendo su comportamiento en el aula, que no debería ser así, ¿no? Porque la Biblia uno la deja en casa y cuando entras al liceo te entras como educador con la postura de respeto que debe tener un educador para con sus estudiantes y con sus compañeros de trabajo. Eso sí sería la situación ideal y creo que es lo que se ha intentado lograr a partir de todas las guías que han salido. No solamente hablo de la comunidad LGBTQ+, sino también materiales que han salido sobre el tema de la afrodescendencia, sobre el tema de la inclusión, de las discapacidades, etcétera. Y que si todos tuviéramos un ratito para sentarnos a leer antes de elegir horas en un centro educativo o de preparar las clases o no prepararlas, sería mucho más ameno, evitaríamos muchísimo la desvinculación estudiantil de un montón de estudiantes que terminan abandonando su trayectoria académica justamente por sentirse mal en algunas aulas, ¿no? Y no cuesta nada. Por bullying. Claro. Pero muchas veces, y lo que estamos viendo, es que lo que más incomoda a los estudiantes no son sus propios compañeros, no son sus pares, son los docentes. Sebastián, el no ser periodista y el ser comunicador me da la ventaja de poder preguntar cosas que de repente otro no te preguntaría, o de ver
de ver lo que voy a preguntar desde otro punto de vista, desde el punto de vista común, de la calle, de que quien aprende a, a martillo esta profesión. Pero me equivoco yo. O por ejemplo, hoy va a haber una marcha, ¿m? Que ya vamos a hablar sobre todo sobre las actividades que van a haber acá en Rivera. Pero ¿qué pasa? Vemos que mucha gente acompaña la marcha y no están incluidos dentro del colectivo como personas lésbicas, gay, bisexuales, transexuales, ¿tá? Y hay otras personas que dicen, no, yo no voy porque si no me van a tomar como otro de ellos. ¿Se siente eso en la sociedad? Sí, mira, en Uruguay hace muchos años ya, si no me equivoco debe ser más de 10 años, la marcha se llama Marcha de la Diversidad, Sí, que sí. en realidad lo que se celebra es la diversidad cultural, la diversidad sexual, la diversidad étnico-racial, entonces están incluidas todas las personas dentro de la diversidad, inclusive las personas heterosexuales. Participan, obviamente, si tú Ah, ves una marcha acá en Rivera, Sebastián, Sebastián, sí. pero, ¿se entiende que es así? Ese es el tema. Cuando la gente no se siente parte de la diversidad porque le parece que lo hegemónico tiene que ser solamente ser homosexual, heterosexual, obviamente que no va a participar en un evento. Si tú ves una marcha acá en Rivera con casi 3.000 personas, te vas a dar cuenta enseguida que no son todas personas LGBTIQ+. Ojo, eso Ahí, es binacional también, ¿no? sí, pero ahí Con tú personas, tenés pero es binacional. tenés personas, un montón de personas heterosexuales, un montón de madres que acompañan a sus hijos, un montón de niños que acompañan a sus padres y un montón de personas que aceptan a la diversidad y que les parece que el mundo en diversidad es un mundo mucho más justo y sobrellevable, ¿no? Que entienden que hay una diversidad y que debe existir una diversidad. La marcha en realidad se convoca para todas las personas que quieran celebrar la diversidad, no tienen por qué ser LGBTIQ+. Pero Claro, tienes razón lo que tú dices. Obviamente que hay gente que no se va a sentir identificada. Hay gente que inclusive que es LGBT y que no va a una marcha para que no la sociedad no lo identifique, siendo que todo el mundo puede hasta por la espalda saber que la persona hace parte de la comunidad, pero hay un montón de personas LGBTIQ+ que no asisten a la marcha y que no levantan banderas. claro. Te pongo, a ver, clarito. Eh, Hay gente que te pregunta, che, ¿vos estabas en la marcha ayer? Como diciendo, ¿qué hacías ahí? O te vengo a descubrir. Ah, mirá. Y yo esto lo comparo, por ejemplo, ayer, lamentablemente, a mi entender, fue muy poca gente. Ayer hubo una caravana recibiendo a los gurises que fueron a representar a Uruguay, algunos en Río de Janeiro, otros en Berlín, en Alemania, personas discapacitadas, ¿verdad? Y se hizo una caravana de la cual, digo, a mi entender fue poca gente, después sí se fue sumando más gente. Y yo lo que voy, no necesariamente tenés que ser una persona con discapacidad para ir a la marcha. Y esto es lo mismo, y las marchas, las actividades que organiza el colectivo, no necesariamente tenés que ir, que corresponder al colectivo, que está bien, que no correspondas, pero eso quiere decir que apoyás el libre pensamiento, y entiéndase bien esto del libre pensamiento. Sí, no, claro que no. Inclusive, obviamente que es un motivo de burla. Y hay cosas, hay como un límite en la burla, ¿no? Tú no te vas a burlar de personas con discapacidad. No, Ahora, de las personas homosexuales, lesbianas, intersexuales, te podés burlar tranquilamente porque la sociedad te educó para ser machista y para poder burlarte de esas minorías. En todas desde la escuela al liceo te enseñan a reírte de la mariquita o de la machona, y a ponerle apodos y siempre no, la persona con discapacidad siempre el respeto en primer lugar, pero nosotros siempre fuimos justamente los blancos de esas burlas. Entonces, yo creo que es algo que tiene que ver con algo estructural, es estructural esto. Si tú desde toda tu trayectoria educativa, desde toda tu vida, viviste en un entorno en el cual era una burla que alguien fuera homosexual, cuando tú ves a alguien que participa de un movimiento y que no es homosexual, vos te puedes tomar la libertad de hacerle un chiste o hacerle una burla. Eso todavía no está dentro de lo políticamente incorrecto, ¿no? Que también se ha perdido bastante ese discurso.
Inclusive no te creas que es algo de los conservadores, porque muchas veces hay compañeros de sectores no conservadores que acompañan la marcha y cuando el otro día van a alguna reunión, los propios compañeros también te toman el pelo de que estaban en la marcha de la diversidad. Esto tiene, claro, tenemos que remontarlos al principio de las cosas. Esto tal vez se trata de bloquear la posibilidad de tejer una comunidad que obligue a cambiar las reglas, que estas reglas que fueron creadas por el capitalismo y el patriarcado. Y es lo que uno intenta hacer con sus pequeñas acciones, sobre todo pensando en las futuras generaciones, porque creo que las generaciones anteriores y la nuestra, si ya no asimilaron todo lo que está pasando globalmente, creo que cuesta un poco más. Un apunto más a la formación y al entendimiento del mundo de las generaciones que están viniendo ahora, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, en los liceos, yo que frecuento sistemas educativos y en otros lugares, tú no ves esa discriminación, el bullying que había a las personas LGBTIQ+, a las personas gordas, a las personas afrodescendientes, como en la época que nosotros estudiábamos, en los años 80 y 90, ¿no? Aunque se siga haciendo en voz baja, ¿no? Sí, pero mucho en menor cantidad. No, Inclusive es mucho más condenable entre compañeros ver ese tipo de actitudes que entre los docentes. Imagínate que se junte un grupo de estudiantes a reivindicar y a protestar el comportamiento de un docente que tiene este tipo de actitudes, que antes era impensable. Porque capaz que la clase también se sumaba a tener este tipo de actitudes dentro del aula. Y es que muchas veces por eso no llegaban a altos puestos, porque claro, es toda una cadena. Si vos ves truncada la posibilidad, no porque la ley no te ampare, sino porque yo me imagino que no puedes andar con un librito mostrando la ley de todo lo que puedes hacer, porque nadie te lo debería impedir. Sin embargo, la sociedad, como tú decís, hoy en día no está tan en contra o está más, no es capacitada la pregunta, concientizada de la realidad del mundo que vivimos, un mundo mucho más amplio y menos ajeno a todo tipo de sociedades. Entonces digo, si en aquel entonces tú te habías discriminado, bulimizado, en el momento de ir a la clase, ya de repente desde la escuela, ya no querías ir al liceo, por supuesto, si no vas al liceo tampoco podías tener un estudio terciario, no podías seguir una carrera, por lo tanto no podías llegar ni a escribano, ni a abogado, ni a doctor, ni a nada que te parezca que puedas llegar, como te decía, a los altos cargos, haciendo la pirámide inversa. Hoy en día las posibilidades que tiene, y para mí entender no deberían ser por ley de inclusión, sino por capacidad, en el bolillero están todos. En ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes tienen la obligación de darles un lugar? Cuando la obligación, si están dentro del bolillero, ya se especifica. Sí, sí. No, aclaremos que en realidad los cupos... Sebastián, te pregunto por lo siguiente, porque no es discriminación ya, bueno, esto para los afro y esto para los trans, o sea, somos todos iguales. ¿Por qué discriminarlos en el sentido de la elección, dejándolos, por supuesto, en evidencia? En realidad los cupos para personas trans y afro son, en realidad son políticas afirmativas y son reparatorias, ¿no? Claro, porque se reconoce que es una población que durante siglos tuvo sus derechos vulnerados. Entonces, justamente es la población que el país identifica que tuvo menos acceso a la educación. Entonces, esto de los cupos es algo reparatorio para tratar de alguna forma que estas personas tengan el mismo acceso que todo el resto. Y no quiere decir que esto sea algo de por vida, que se vaya a perpetuar. Esto solamente, las leyes afirmativas lo que quieren es que llegue un momento en que ya no sea necesario tener los cupos. Pero ese momento no ha llegado todavía y no sé cuándo va a llegar,
pero la idea es que llegue el momento en que no sea necesario que haya cupos para personas trans y afro, porque fueron personas que en su histórico familiar muchas no tuvieron acceso a primaria, ni primaria completa, ni secundaria, porque desde sus abuelos, bisabuelos, vivieron situaciones de vulnerabilidad, inclusive desde lo laboral, desde el acceso a la vivienda y ni que hablar de la educación, ¿no? Porque eran personas que en realidad no había ningún interés en que estudiaran. Entonces, justamente, las leyes de cupos lo que quieren es reparar eso, ese daño histórico que la sociedad y el país, el Estado, le hicieron a las comunidades, sobre todo afrodescendientes y personas trans. Igual no te creas que es algo que ha cambiado mucho la realidad de estas No. comunidades, porque es muy poco el cupo, y en realidad No se cumple. más allá de que haya un cupo, no quiere decir que tú solamente por ser trans o ser afro vas a ingresar, porque tú también tienes que presentar tus méritos ahí. Entonces, de las 40 personas afro que se presentan para un cupo, van a elegir a la persona que tiene el mejor currículum. Uh-huh. Entonces, sería el contrato va a ser siempre por la persona que está más calificada. Bien. Sebastián, primero, yo omití, dije que quién eras, a qué colectivo pertenecías. ¿Tú sos profesor de? Yo soy docente en la universidad. ¿De qué materia? Yo trabajo en una unidad que se llama Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Nosotros trabajamos con estudiantes de todas las carreras, como lo dice el nombre, es una unidad de apoyo a la enseñanza, Bien, bien. y bueno, tenemos un montón de actividades dentro de lo que es nuestro calendario anual. Bien. Dos cosas. Primero, preguntarte qué actividad se lleva a cabo hoy en Rivera. Mira, justamente hoy tenemos una asamblea ampliada de nuestro colectivo. Nosotros estamos divididos en áreas. Tenemos el área lésbica, el área trans y el área joven. Y hoy vamos a hacer una reunión ampliada entre todos las chiques para coordinar actividades, porque estamos desde mayo planificando las actividades del mes de la diversidad. Este año estamos muy sobrecargados porque tenemos un proyecto de incidencia. Nosotros pertenecemos al proyecto Entramada, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, a través del Fondo de Mujeres del Sur y el Paso y Flaxo, y entonces este año nos propusimos a ocupar el espacio de incidencia. Entonces ya estamos integrando el Consejo Nacional de Diversidad Sexual y algunas comisiones departamentales que entendimos que era importante que nosotros estuviéramos ahí para poder de alguna forma llevar las problemáticas de nuestra comunidad. Entonces estamos como que en un año bastante robusto de actividades, porque estamos participando en muchas comisiones y muchas organizaciones, y ahora en esta jornada nos vamos a concentrar en celebrar, en recordar por qué hoy es 28 de junio y que se celebra. Tenemos mucha gente joven que todavía no tiene la noción de por qué en otros países el mes de la diversidad es en junio, porque el 28 de junio es una fecha emblemática, y vamos a evaluar y tratar de llegar a algunos acuerdos sobre la organización de la marcha, sobre los shows de cierre que van a haber, todas las actividades que va a haber en el mes de septiembre. Estamos tratando ahora de que la reunión anual de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans sea acá en Rivera en la fecha de la marcha. Entonces vendrían activistas de toda América Latina y el Caribe a reunirse acá para su mes anual y también a participar de estas actividades. Entonces tenemos un montón de logísticas y de cosas para resolver, y también de solicitar apoyos, porque nosotros somos un colectivo que no recibe financiación, no tenemos como un ingreso. Entonces tenemos que buscar aliados que puedan colaborar con nuestras actividades, y bueno, nos lleva un montón diseñar todas esas estrategias, dividirnos las tareas, y hoy es una fecha que decidimos estar juntos ahí, reunidos y planificando, y próximamente estaremos, comenzando la difusión de las actividades, tratando de convencer a las empresas a que apoyen este evento. Como tú me preguntabas al principio sobre estas empresas que a veces utilizan de la comunidad para hacer marketing, hay algunas empresas en Rivera que son aliadas y que han participado como apoyadores de nuestras actividades el año pasado, pequeñas empresas, panaderías, ferreterías, peluquerías, pizzerías, etcétera, que nos han apoyado para la realización del evento. La marcha del año pasado fue una marcha bastante grande, entonces contamos con el apoyo de esas empresas, y este año pretendemos que se sumen también un poco más de empresas
empresas que, como te decía, muchas veces celebran el mes de la diversidad para todos los turistas brasileños que vienen a hacer compras, pero la diversidad local no se celebra. Entonces vamos a tratar de llegar a esas empresas y, bueno, mostrarles que, bueno, la diversidad es todo el año y acá en la ciudad hay un grupo, hay una comunidad grande de personas y que también se pueden apoyar, ¿no? Bien. Sebastián, yo te agradezco y creo que la mejor manera de agradecerte tu tiempo es pidiéndote disculpas públicamente por un programa que tú viniste y de cierta manera fuiste ofendido en un programa nuestro, esto hace como 4 o 5 años, tal vez más. O sea, hoy, por eso quería que estuvieras año a año, te hemos pedido que participaras del programa y no se ha dado. No por culpa tuya ni por culpa mía, no se ha dado porque no se ha dado. Hoy se dio y bueno, no importa quién lo hizo en aquel momento, pero sí quiero pedirte disculpas públicamente y bueno, y creo que esta disculpa haga parte de lo que debemos cambiar los seres humanos para que el mundo sea uno solo. No, pues la verdad que siempre me sentí a gusto ahí en el estudio con ustedes. Recuerdo el episodio que te referí, pero no, aparte fue con una tercera persona y creo Sí, claro. que la repercusión el que se debe haber sentido más ofendido debe haber sido él, porque luego creo que nunca más escuché hablar sobre esa persona, y las personas que estaban escuchando creo que juzgaron como que esa persona quedó bastante pegada, entonces no tenés que disculparte porque de alguna forma salió bien y tuvo una repercusión positiva. Te agradezco siempre por estar atento y por poder difundir nuestras actividades. Estamos a la orden siempre, Sebastián Guida, y gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo. Muy bien, gracias. Tanda y ya venimos.